¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos a Panorama. Como todos los lunes nos encontramos aquí en vivo para hablar sobre, no todos, porque sería imposible, pero sí los temas que creemos más importantes de la región y que marcan en buena medida la agenda. Esa agenda que está surcada indefectiblemente por la cuestión electoral. Y en el caso de Neuquén, mucho más marcado todavía que en el resto del país, en donde el camino tiene como meta noviembre. Aquí en la capital neuquina la meta es dual, es doble. ¿Por qué? Y porque en octubre hay otra estación electoral, y es la de las elecciones para la renovación parcial del Consejo Deliberante de la capital neuquina. Quizás la última de las elecciones de renovación parcial del Consejo, salvo que la justicia haga lugar a ese planteo de inconstitucionalidad que han presentado, entre otros, quien fue presidente en su momento de la Convención Municipal, Rodolfo Laffitte, junto a otros vecinos que han objetado las formas en las que se ha resuelto desde el Consejo Deliberante reformular el texto de la Carta Orgánica de la Ciudad de Neuquén. Con lo cual, de quedar en firme esta decisión de modificación de la Carta Orgánica, también sentaría un precedente a tener en cuenta a futuro, porque significaría ni más ni menos que se habilita al Consejo Deliberante para retocar el texto de la Carta Orgánica en más de una oportunidad o en más de un punto, porque de hecho en esta oportunidad hay 11 ítems, 11 puntos que son los que están ahora a consideración de la ciudadanía. Digo a consideración de la ciudadanía porque todo proceso de enmienda requiere además un plebiscito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Bueno, que en la elección de concejales los neuquinos también deberán decidir si convalidan ese proceso de modificación. El tema es interesante, parece una formalidad, de hecho lo es, pero tiene implicancias políticas interesantes porque va a cambiar, por ejemplo, la posibilidad de tester de un gobierno en medio término, a los 2 años de un mandato de 4. Imagínese esta situación que se está dando a nivel nacional, en donde el Frente de Todos se ha visto sacudido de una manera impresionante después del resultado de las PASO. Bueno, ese proceso electivo de medio término en la ciudad de Neuquén dejaría de existir a partir de la puesta en vigencia de esta carta. Claro que todavía falta una instancia. Esa instancia es el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, que tiene en sus manos resolver qué va a hacer con este proceso de enmienda de la Carta Orgánica. Y de estas cosas vamos a estar charlando hoy, porque va a estar con nosotros en un rato más Victoria Domínguez, que es candidata al Consejo Deliberante por la fuerza que gobierna la ciudad, que es el Movimiento Popular Neuquino, y ya está con nosotros Marcelo Zúñiga, que también es concejal y aspira a seguir ocupando una banca en el Consejo Deliberante de la capital neuquina por el Frente de Todos. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. ¿Cómo se hace una campaña, cómo se encara una campaña con la pesada mochila, digamos, de las PASO a nivel nacional? ¿Qué incidencia tiene o qué implicancias tiene en el plano local? Mira, tiene incidencia, pero a su vez es relativo. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Neuquén y en la provincia siempre el electorado incluso hasta de forma simultánea en una misma fecha, ha elegido al peronismo, al Frente de Todos a nivel nacional, al Movimiento Popular Neuquino en los cargos a nivel provincial y en la ciudad durante más de 20 años. ¿Vos decís que no va a tener en cuenta el resultado de las PASO el neuquino cuando llegue el momento de votar? Digo que tiene incidencia, pero que es relativa porque por más de 20 años se ha demostrado votar de forma diferente, tanto en el plano local como en el provincial y en el nacional. Y en el caso nuestro porque nosotros, el primer impacto del resultado de las PASO es un fuerte llamado de atención y una convocatoria al trabajo, a redoblar el trabajo con nuestra comunidad. ¿Y qué conviene? ¿Que vengan las figuras provinciales o nacionales a la campaña o ustedes van armando el derrotero por sí solos? No, nosotros, mirá, desde chiquitos... sin andador, decís. Sin andador y priorizamos el trabajo, debe priorizarse el trabajo en el territorio
en clave local y provincial, por sobre todas las cosas. El desfile de funcionarios en cualquier gobierno que sea no es bueno. Es importante que los funcionarios cumplan con la tarea para los cuales han sido designados, que es trabajar y gestionar eficaz y eficientemente, y eso creo que es el sentido de los cambios últimos en el gabinete. Pero eso está relacionado con este momento coyuntural, que es un momento de revés en cuanto a la adhesión popular a nivel nacional, o es una defensa de la cuestión territorial de Zúñiga y su gente? No, yo te diría que es ambas, porque primero nosotros tenemos autonomía política, pero en el marco de un proyecto, y a su vez somos parte de un proyecto nacional, pero centralmente lo que estamos tratando de construir aquí en la ciudad de Neuquén es una propuesta de cara a los vecinos y vecinas que lógicamente tiene como objetivo principal, en este caso, escuchar mucho e incorporar las propuestas e inquietudes y transformarlas en respuestas concretas. Ese es el mandato, y bueno, los objetivos concretos en este caso de este año tienen que ver, así como fuimos capaces en el 2017 de recuperar la representación del peronismo en la ciudad, que estaba perdida por diferentes motivos que vienen o no vienen al caso. Posteriormente, año y medio después, supimos ampliar esa fuerza incorporando una concejal constituyendo el bloque del Frente de Todos. Hoy lo que nos proponemos es renovar la representación que ponemos en juego, que es esta banca, pero además ampliarla, ¿no?, con Micaela Gómez y Santiago Nogueira. Y pregunto, ¿seduce la idea de ser concejal por 2 años? Digo esto porque ustedes no estuvieron de acuerdo con esta forma de reformular la Carta Orgánica, ni tampoco con la reforma de la Carta Orgánica, o la modificación de la Carta Orgánica. ¿Por qué? A ver. Bueno, primero, el rechazo nuestro del Frente es básicamente porque el argumento central del intendente el 15 de febrero que planteó fue que planteaba la enmienda de la Carta Orgánica para reducir costos de la política y que era la solución para la ciudad de Neuquén. O sea que el planteo de ustedes sería: no hay que bajarle el presupuesto a la política. No, es decir, nos llama la atención y creo que se subestima a la comunidad. Primero, que se instalan temas que necesitan un profundo debate en la comunidad, que no tienen que ver con intereses en principio o preocupaciones de lo cotidiano de nuestra comunidad, y también que llama la atención que desde la fuerza política, que se derrocha de forma abominable dineros públicos para hacer campañas electorales e instalar candidatos, como ocurre con el candidato que encabeza la lista del Movimiento Popular Neuquino desde el mes de marzo, que están derrochando recursos del Estado en sus campañas publicitarias. ¿Por qué dicen del Estado? Digamos. Porque uno podría decir, bueno, si son del Estado y no corresponde, habría que hacer la acción pertinente. Sí, mira, en la provincia de Neuquén no hay un fiscal o un juez que actúe de oficio, ni siquiera que haga caso o que tome las causas y denuncias que hemos presentado incluso en la ciudad de Neuquén, que atentaron contra los recursos del propio Estado. ¿Te acordás del cajoneo de las 70 ordenanzas a cargo de funcionarios de Cambiemos? Bueno, esta gestión municipal intentó, si tanto le preocupaban los recursos del Estado y el perjuicio al Estado, podría en 1 año y medio haber aportado una prueba al menos para poder deslindar responsabilidades de aquellos funcionarios, incluso algunos hoy son concejales, que tuvieron responsabilidad en el ocultamiento de 70 ordenanzas. Una de ellas que permitía y obligaba al Estado municipal al cobro de una multa que el mismo Estado municipal hoy, esta gestión, determinó en 1.500 millones de pesos por anexar tierras al Rincón Club de Campo Sociedad Anónima. Entonces, es una falacia. Se pretende llevar adelante una enmienda con un objetivo concreto, que es tener mayor control del Consejo Deliberante, que es un organismo de contralor. ¿Ustedes no están de acuerdo con con unificar las elecciones de la renovación de Consejo, con las formas en que se hace esto, con los otros 10 puntos o 9 puntos de la enmienda? Mira, sobre ese punto no hay una lectura unívoca en el Frente de Todos. Hay quienes están más de acuerdo en que la elección se renueve una vez cada 4 años, y hay otros sectores y partidos que están de acuerdo en mantener esta renovación por mitades, que de paso no es solo en Neuquén, también es en Avellaneda, en Córdoba, en Rosario, en las grandes ciudades.
Y respecto de los otros puntos, te diría que hay, hoy tuvimos una reunión importante con organizaciones que representan y trabajan con personas con discapacidad en la ciudad de Neuquén. Y mencionábamos un aspecto, uno de esos puntos que se somete a la enmienda es incorporar los derechos de las personas con discapacidad, es decir, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, incorporarla a la Carta Orgánica. Nuevamente, se subestima la opinión de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque en la gestión anterior no se constituyó, por ejemplo, el Consejo Municipal de Discapacidad, que tiene la función de asesorar, planificar, controlar y monitorear la política pública en ese aspecto, digamos, como otros consejos municipales. Esta gestión dijo que lo iba a poner en marcha y en cambio el año pasado intentó avanzar con 2 ordenanzas sin la participación de las organizaciones que representan y trabajan en la comunidad con discapacidad. No lo ha puesto en marcha, no ejecuta una sola acción positiva tendiendo a el respeto de esos derechos de las personas con discapacidad. Y sin embargo, en una instancia electoral, para legitimar o maquillar la herramienta o la mecánica de la enmienda, pone un punto que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Es una tomada de pelo a la comunidad. Reitero, el objetivo es ampliar el control sobre el Consejo Deliberante. ¿Para qué? Para poder llevar adelante muchos más negocios inmobiliarios que hoy llevan, que estando fuerzas como nosotros hemos puesto un freno. Entonces, para vos digamos, la gestión política comunal del MPN está asociada únicamente al negocio inmobiliario. No necesariamente, pero sí hay un hilo conductor porque es una política, digamos, que ha trascendido distintas gestiones, distintos partidos políticos y que integra a funcionarios del ámbito público, pero también a empresarios del ámbito privado. Y eso se expresa también, vos fíjate, cuando digo un hilo conductor, fíjate quiénes son las autoridades y funcionarios del área de tierra y de Cordineu. El director de Cordineu, que designó el intendente Mariano Gaido, es Juan Monteiro, quien integra la lista de Cambiemos de Monzani en tercer lugar. Y desde ese lugar se impulsa, por ejemplo, el cambio de uso del suelo de la isla 132, con la única finalidad de maximizar la rentabilidad de los empresarios que son dueños de las parcelas de la isla 132. Es decir, empresarios que se quedaron con un precio de remate, con tierra pública muy cara, que además hoy pretenden que el Estado les cambie el uso del suelo. Pero eso es una ponderación subjetiva, porque si fuesen tierras que se quedaron a un precio de remate, como decís, y que son muy caras, hubiese habido mejores ofertas al momento del remate. No necesariamente, porque hay todo un sistema y un dispositivo muy prolijo armado en donde interactúan el Consejo Deliberante aprobando a través de ordenanzas venta de tierra pública, la sociedad, en este caso el Estado, Cordineu con provincia y municipio, y un núcleo importante de desarrolladores y contratistas, digamos, que han logrado esto, ¿no? En su momento, hace 2 años y medio, dimos a conocer cómo se malvendieron 50 hectáreas de la zona centro-norte de la ciudad en algunos casos hasta ridículos, $65 el metro cuadrado a la empresa de Sara Stickley, que es titular de DIASA, Desarrollos Inmobiliarios Australes Sociedad Anónima, que cambió parte de la tierra por cordón cuneta, 2 rotonditas allí en la calle Doctor Ramón, y se quedó con 3,5 hectáreas. Pagó $65 el metro cuadrado cuando vale 1.500 el metro cuadrado. Es decir, con $2,5 millones se quedaron con una tierra que al precio de mercado es $50 millones. Capacidad técnica sobra, claro. Lo que falta es voluntad de defender a los neuquinos y neuquinas. Marcelo, y llegamos a esto hablando de por qué no a la enmienda. Exacto. ¿Por qué no, más allá de lo expresado en el Consejo, por qué no hubo un acompañamiento o por qué no apelaron también a la justicia, digamos, para invalidar este proceso de enmienda entonces? Como sí lo hicieron otros. Porque lo hicieron otros, que son los convencionales constituyentes mandato cumplido. Yo me reuní en más de una oportunidad con ellos también. Y porque el pensamiento profundo nuestro es que el tema de la enmienda no forma parte de las preocupaciones de nuestra comunidad y que hay un sistema judicial que actúa en connivencia con los actores políticos.
Lo ha sido con las distintas causas. Lo que estás diciendo no es creíble la justicia, ¿eso estás diciendo? Totalmente, totalmente. Por ahí encontrás algún fiscal o juez que tenga credibilidad, pero en sí el sistema es absolutamente corrupto y actúa en connivencia con la política, a tal punto que nosotros denunciamos a esta alianza inmobiliaria que bien podrían integrar también con sus decisiones jueces y fiscales, que no solo viven en el Rincón Club de Campo, sino que ante denuncias como las nuestras las han archivado, es decir, directamente no se investiga absolutamente nada, ni delitos económicos, ni delitos de otro orden y naturaleza. Me imagino que esto puede llegar a dar cola, esto que acabas de mencionar. Y es lamentable, pero es parte de la realidad que viven las familias neuquinas y por eso nosotros nos presentamos nuevamente a la elección en el Consejo Deliberante. Por eso creemos que es importante un bloque fuerte, opositor, de verdad, que en este caso puede expresar el frente de todos y no algún fragmento de la Alianza Cambiemos que forman parte del mismo gobierno, aunque hayan perdido la elección el año pasado. No mencionas las otras fuerzas políticas, que algunas de las cuales también tienen representación en el Consejo. ¿Por qué? Porque subestimás la posibilidad que tengan de performance en este proceso electivo. No, hay una connivencia. ¿O porque tiene que ver con el discurso nacional, digamos, esta polarización a nivel nacional? No. Hay sectores que efectivamente, aún en minoría, seguimos trabajando siempre con las mismas causas, pero hay otros que incluso en su momento han tenido fuerza en el Consejo Deliberante y hoy forman parte del gobierno municipal, que han sido cooptados, comprados y legitiman los mismos negocios y las mismas acciones, digamos. Gente que en su momento iba a cortar alambrados al Rincón Club de Campo y hoy venden como parte de la nueva política, regalarle una avenida entera que es una calle pública o perdonarles un delito como fue usurpar 80.000 metros cuadrados de un área protegida y este intendente no solo no aplicó la multa, no solo no generó una acción para restituir esa tierra, sino que a través de una ordenanza que votaron Cambiemos y el MPN, les permitió el uso por 20 años de un área natural protegida. Es decir, eso no es cuidar el ambiente y cuidar la ciudad. Se hablan de estos temas cuando ustedes recorren, porque me imagino que siguen haciendo política de manera tradicional, golpeando la puerta, tocando el timbre. ¿Estos temas forman parte de la discusión con los vecinos de Neuquén o no está en la agenda del ciudadano de a pie? Mira, hay una diversidad importante de temas tan rica como la diversidad que existe en la ciudad. ¿Cuáles temas? Diversos temas. Lo central y lo estructural tiene que ver con la falta de herramientas para poder acceder a la tierra, construir una casa, acceder a un crédito y demás. Ahora, los servicios. Pregunto. Servicios. 800 terrenos por gestión del municipio en la zona de la meseta, creo que 2.000 del foro de la meseta. Se han entregado 100, por lo menos en el anuncio. El año pasado se anunciaron 2.000, 3.000, después 8.000 y la información oficial del municipio es que recién se han entregado 100. Es decir, en 2 años, 100 loteos con servicio. Es una herramienta en el sentido... El foro de la meseta son 20 veces más, son 2.000 terrenos. No, el foro de la meseta fue una ordenanza que estableció 5.000 lotes para 6.000 soluciones habitacionales. Y en 10 años solo se entregaron 460, digamos. ¿Por qué? Porque el Estado se corrió y dejó a las cooperativas y mutuales costeando lo más caro que era la infraestructura de servicios. Bueno, pero llamativamente eso no ha sido afectado por la pandemia, por ejemplo. No. Ni ha entrado en morosidad producto de la situación económica derivada de la pandemia. No, pero, ¿qué digo? Es una herramienta. Nosotros estamos de acuerdo con avanzar con loteos con servicios como una de las herramientas. Estamos señalando que es insuficiente, es decir, los anuncios hablan de miles cuando en la práctica se entregan poquitos. Es una herramienta interesante, insuficiente, que nosotros creemos que tiene que constituirse finalmente el Banco de Tierras, que lo establece una ordenanza. Y además lo ratifica la ordenanza que creó el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la ciudad, que nosotros apoyamos, porque creemos que es una herramienta correcta para planificar y regular el acceso a la vivienda. Pero también le planteamos al intendente que nos acompañe para regular el mercado de suelo urbano.
en el sentido inverso, es decir, no generándole condiciones para una mayor rentabilidad de los desarrolladores y contratistas, sino mejores beneficios para el conjunto. Ahora, Marcelo, la posición de ustedes es el acceso a la tierra, es decir, y urbanizar y seguir expandiendo la ciudad geográficamente, espacialmente, expandiéndola hacia, digamos, hacia los costados, o la expansión también tiene que ser hacia arriba, modificándose, por ejemplo, el plan urbano ambiental, permitiendo los desarrollos en altura, digo, porque también es una forma de resolver, a ver, no resolves el acceso a la tierra, pero sí resolves el tema del techo. El acceso al hábitat, sí. Es interesante la pregunta, ¿por qué? Porque la propuesta de expandir la mancha urbana es lo que está llevando adelante el municipio, y eso en Neuquén, que es una ciudad en 3D, desconectada, distante y dispersa, expandir la mancha urbana encarece y profundiza las desigualdades, aunque en apariencia genere oportunidades. Son más caros los servicios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la posibilidad de densificar de forma inclusiva conlleva la posibilidad viable de crecer en altura. Pero esto no va de la mano con esto como política pública para el conjunto de las familias. No implica lo que se quiere hacer en la isla 132, que es cambiar el uso del suelo para permitir... Ustedes tienen una fija con la isla 132. No, pero lo pongo como ejemplo porque densificar en altura es algo con lo que nosotros, con Joaquín Perrén, con Ana, con un equipo de la universidad, venimos trabajando desde hace tiempo, que es contraproducente. Expandir la mancha urbana es una cosa, profundiza las desigualdades, aunque en apariencia se incorpora tierra elegida, etcétera, hay una ciudad para construir en Marimenuco, extendiendo Neuquén, a densificar de forma inclusiva, que es la posibilidad de construir en altura. Por ejemplo, si uno va por la avenida Argentina, entre la avenida Argentina y la calle Buenos Aires, desde el Eluar hacia abajo, hay muchas experiencias de construcción en altura, en el lado este y en el lado oeste. Aquí nomás en Avenida Olascuaga, también donde era el club YPF en su momento, hay otra experiencia de carácter privado muy interesante que armoniza con el ambiente. Bueno, ¿y cómo se estimula eso desde la gestión municipal? Creando un banco de tierras que permita al Estado intervenir en la oferta. ¿Pero cómo creando un banco de tierras si lo que estamos diciendo es construir en altura? No, la tierra es un bien escaso, pero siempre han dicho que aquí no había tierra, mientras la mal vendían a actores privados para hacer su propio negocio. Está bien, pero estamos diciendo, o está diciendo, la necesidad de construir en altura. Entonces lo que hay que es transformar son distintas las herramientas tierras que ya están adjudicadas, que tienen propietarios, que tienen dueños. Son distintas herramientas, por eso es constituir un banco de tierra para que el Estado tenga herramientas para poder ofertar y regular el precio de los alquileres y de la tierra en dólares, que es carísimo en nuestra ciudad. ¿Y por qué tiene que regular el Estado? Porque por lo menos, bueno, ahí está. Porque puede estimularlo, puede intervenir, puede facilitar las cosas, pero ¿por qué tiene que regular? Porque es una discusión de modelos. En el modelo que nosotros proponemos, tiene que regular el Estado. En el que se ha constituido durante todo este tiempo y hoy sigue intacto, es el Estado colaborando con el privado, pero es el privado el que planifica. 2 o 3 o 4 empresas no, el privado no es el que planifica, el privado es el que desarrolla. Sí, pero la ciudad de planificación sigue siendo del Estado. La tierra es un bien escaso y lo ha sido durante estos 20 años. Pero la planificación sigue siendo una facultad del Estado. Pero que no se ha instrumentado. Por eso digo, el Estado ha intervenido generando ordenanzas varias para malvender la tierra pública a 3 o 4 empresas. Ha mirado para otro lado, permitiendo que se realicen usurpaciones o ocupaciones de manera informal. 48 decíamos hace unos años y hoy hay 50. Todas las ocupaciones son informales. 50, digamos. 50 urbanizaciones irregulares, sin servicios, donde se apilan las familias jóvenes de Neuquén, los que nacen aquí, los que llegan de otras partes, sin recursos. Entonces, es momento y estamos en una etapa importante para retomar la planificación como una herramienta del Estado, captar la plusvalía urbana, es decir, hay mejoras que se producen en determinados sectores por acción del Consejo Deliberante a través de ordenanzas y de obra pública del Estado. La isla 132 es una, pero te puedo nombrar varios sectores. Allí el Estado tiene que dejar de ser un Estado bobo y poder captar el 50% de esa valorización. ¿Para qué? Para invertir en aquellos puntos críticos de la ciudad que no tienen servicios hoy. 50.000 neuquinos y neuquinas no acceden a un lote de tierra o alquileres razonables. 45.000 neuquinos y neuquinas
no tienen red de cloacas. Otros 50.000 no tienen gas, digamos, y otros 35.000 no tienen agua potable. Esa ciudad no es la que queremos. Queremos una ciudad con un piso de derechos en igualdad. A ver, ¿cómo se hace para planificar una ciudad cuando vos tenés un asentamiento permanente, diario de, no sé, 10, 12, 9, 5 familias por día que eligen Neuquén como destino para construir su futuro? ¿Cómo se planifica una ciudad? ¿Cómo se garantiza o no? ¿Cómo se facilita? ¿Cómo se estimula el acceso al hábitat, por ejemplo, cuando vos tenés esa afluencia así en la ciudad de Neuquén? Digo porque ahí sí estarías estimulando la creación de un Estado elefantiásico que esté asistiendo permanentemente toda esa demanda. No, lo que el Estado tiene que recuperar es la herramienta de la planificación y la decisión, pero en función del bienestar del conjunto. Lo que ha tenido hasta ahora es decisión, pero en el beneficio de un sector. Y es posible y necesario porque Neuquén es una ciudad y una provincia que va a seguir creciendo, es decir, hay una proyección de crecimiento importante. Lo que hay que hacer es ordenar eso. Se trata de generar otro tipo de articulación entre lo público y lo privado. Porque no en desmedro del privado. Porque después tenés el reclamo, por ejemplo, que vamos a tener esta semana y que fue patente también la semana pasada, la anterior y en los puentes anteriormente con los sectores de izquierda que piden, por ejemplo, trabajo genuino, pero te lo piden dentro de la órbita del Estado. Y vos me decís, hay que garantizar también el acceso a la tierra, el acceso al hábitat. ¿Cómo? Dentro del Estado. No he escuchado el reclamo sea dentro del Estado. De hecho, escuché el acento puesto en que se distribuyan puestos de trabajo en la ejecución de obras públicas, con fondos públicos. Y para ejecutar obra pública... Salen del Estado, directamente, sí, pero, directamente salen del Estado. ¿Por qué el problema puede ser con esos mismos fondos? Si si CNSAPAC hace la obra está bien, y si la hace una cooperativa de una organización social está mal. Otra cosa. No es ese porque los fondos son los mismos. No ese es el punto. Toda la obra pública. Lo que hay que estimular es la creación de fuentes de trabajo. Cuando las organizaciones en lo sociales privado dicen queremos trabajo genuino, el trabajo tiene dos acepciones. Una, relación de dependencia, y dos, en forma autogestiva. A grandes rasgos. Sí, pero es más complejo todavía hoy. Probablemente, y te doy la razón. Probablemente es mucho más complejo, pero en relación de dependencia no sería la única forma de concebir el trabajo. Entonces, digo, una de las maneras es estimular la creación de trabajo, de fuentes de trabajo, pero no necesariamente todas las fuentes de trabajo tienen que estar asociadas a la obra pública, ya sea que le hagas a través de una licitación por una empresa o que la hagas con los propios recursos del Estado. Estamos de acuerdo. El tema es cómo, por ejemplo, de los 8.000 millones de pesos de obra pública con fondos nacionales que se están realizando en la ciudad, no quedan solo en empresas amigas del poder gobernante, con cooperativas truchas, que ya han sido denunciadas también, incluso hasta para comprar una suma abominable de macetas, digamos, y demás, y se redistribuye. Y te diría, el mundo del trabajo hoy está muy complejo, mucho más complejo. Es el ámbito privado en relación de dependencia, el ámbito público y también en un sector que es creciente. A nivel nacional son alrededor de 6 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que trabajan en el ámbito sociocomunitario, realizan una diversidad importante de actividades en la informalidad. Bueno, casualmente te iba a apuntar eso, la economía popular es la informalidad. No necesariamente. Sí. Por ejemplo, yo te digo, la actividad artesanal... No resuelve el tema laboral. Sí, pero vos fijate que pero en nuestra ciudad y en el país es importante. Solo por tomar la actividad artesanal... es importante. No. En situaciones de crisis es importante. No, Agustín. Los artesanos, el artesanado, que no es de la Edad Media, el artesanado actual, el que produce un bien, un orfebre, quien teje a telar, hace cerámica, en nuestra ciudad, que es de paso, pero que se afirma con una posibilidad de ser una ciudad cada vez más visitada y explotada turísticamente, y ni hablar en la zona sur, es un sector importante. Ese sector es parte de la economía popular. Vamos a hablar de trabajo. ¿Cómo pero no? En la próxima. ¿Cómo no? Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Marcelo Zúñiga es concejal actualmente, es dirigente del Frente de Todos y aspira a continuar ocupando una banca en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. De estos temas vamos a seguir charlando, porque hasta las 11 de la noche estamos aquí, en 24/7.